Pues justamente, ¿no? Con esa contracción de crédito, por un lado, ¿no? que estamos viendo. Por otro lado, estamos viendo que la inflación sigue estando elevada y, por tanto, los tipos de interés van al alza. Pero luego, si nos fijamos, tenemos un mercado laboral que continúa aguantando más o menos bien, ¿no? Hemos visto datos del Reino Unido, datos de la eurozona, que han bajado respecto a datos previos. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que está ocurriendo esto con el mercado laboral? ¿Por qué está tardando quizás tanto, ¿no? En verse afectado? Si se espera que pudiera haber que venir una crisis o aunque sea una crisis más que no sea un hard landing sino un soft landing, ¿por qué aguanta también el mercado laboral? Bueno, primero el mercado laboral no aguanta tan bien. Eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, llevamos ya, nos vamos acostumbrando poco a poco a datos de mercado laboral que los miramos vía la tasa de paro. Pero la tasa de paro dice muy poco al final, ¿sabes? Por ejemplo, si tú miras la tasa de empleo y la participación laboral en Estados Unidos, pues lleva estancada mucho tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que lo más importante es el mercado laboral no es un indicador adelantado, nunca lo ha sido, ¿no? ¿Te acuerdas perfectamente en el año 2007-2008 cuando nos decían que cómo va a haber crisis si se crea más empleo que nunca, bla, 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 lo mismo de siempre, ¿no? El mercado laboral no es un indicador adelantado, es un indicador atrasado, ¿de acuerdo? Lo segundo que tenemos que entender, pues que las condiciones de crédito siguen siendo extremadamente laxas, ¿no? Entonces, eso añadido al factor de que el sector servicios está tirando de la economía de los países desarrollados, porque el manufacturero ese está en contracción desde hace mucho tiempo. Pero el sector servicios lo está haciendo admirablemente bien. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que mientras el sector servicios siga tirando de la economía, el factor empleo se va a mantener relativamente estable. Claro, en Inglaterra, pues tienes un nivel de paro del 3,9%, pues vamos, es pleno empleo. Pero tienes otros factores importantes, ¿no? En Alemania también, pues prácticamente pleno empleo, 3% de paro, ¿no? O sea, yo creo que eso está muy bien. Pero tenemos que ser conscientes de que todo eso no necesariamente nos indica que no vaya a haber una recesión, ni muchísimo menos nos indica que todo vaya bien. Yo creo que simplemente es un factor más. Lo que sí nos dice, al menos, es que yo creo que la posición por parte del sector servicios de cara al riesgo de una crisis ahora mismo es muy baja. Es muy, muy, muy baja. Muy baja. Y eso a pesar de que la confianza del consumidor baja, a pesar de que los salarios reales están bajando, a pesar de que el ahorro familiar se está consumiendo. Pero la percepción del sector, desde luego, es relativamente positiva. Bueno, pues yo creo que nos estamos moviendo más hacia un riesgo de estanflación que hacia un riesgo de una crisis, o por lo menos una crisis como la del 2008, porque esta inflación es crisis igual, ¿no? Claro, mucha gente te dice, no, es que no hay crisis. Hombre, si tu salario real ha caído un 7, un 8%, si estás consumiendo ahorro y si la economía lleva en contracción el sector manufacturero, no 2, 4, sino 6, 8 trimestres, obviamente estamos viviendo, digamos, una crisis digamos, escondida, ¿no? Una crisis que parece que en realidad no es una crisis, simplemente ¿por qué? Porque la estamos comparando con la de 2008, pero es que las crisis no son iguales todas, ¿no? Y la del 2008 no fue igual que la del 2001 y la del 2001 no fue igual que la del 77. Claro. Me gustaría preguntarte por España, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Todo esto de lo que estamos viviendo aquí, pero veo que nos ha dejado Joan una pregunta, me parece que creo que puede ser interesante también comentártela. Me dice Joan, nos dice, ¿es viable que Alemania reemplace el gas natural ruso económico y competitivo por hidrógeno, siendo el hidrógeno un vector energético y no una fuente de energía como el gas? Saludos. A corto plazo no. Vamos, completamente imposible, completamente imposible. Nosotros siempre que hablamos de energía, la gente habla del suministro energético de la parte upstream, pero
no se está hablando de la enorme cantidad de inversiones en transmisión, en distribución que serían necesarios para siquiera generar un diferencial en ese factor, ¿no? Yo creo que el hidrógeno es un factor interesante que se puede analizar dentro de toda una serie de alternativas adicionales, pero vamos, no sustituye ni al carbón ni al gas natural a corto plazo. Otra cosa es a largo plazo, pero no, y tampoco a largo plazo. Pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta dentro de lo que en realidad nos debería preocupar, que no es sustituir todo por todo o todo por renovables, sino tener un mix energético competitivo y diversificado que te permita reducir la exposición a los activos más volátiles o problemáticos en los momentos en los que no funcionan. Es decir, si tienes muchas renovables que son volátiles e intermitentes, bueno, pues tener suficiente backup, sea de gas natural, sea de nuclear, sea de hidráulico, para no tener problemas de suministro. Y lo mismo con el gas natural, si se dispara el precio o si hay una guerra o lo que sea, ¿no? Bueno, si hay una guerra, no, la guerra la hay. Pero fíjate qué curioso, el precio del gas natural está a mínimos previos a la crisis y a la invasión de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no contemos con el hidrógeno como una panacea, contemos con el hidrógeno como un vector adicional que nos da más flexibilidad en una política energética orientada a la seguridad de suministro, que es lo que debería importar, ¿no? Hey, no te vayas. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo o al menos ha estado entretenido. Si te ha gustado, déjanos un like y hagamos que este vídeo lo vea todo el mundo. También puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas o simplemente tus impresiones y yo me encargaré de que te sean respondidas a la mayor brevedad posible. Además, si aún no estás suscritos, ayúdanos a seguir creciendo en YouTube. Suscríbete, que no cuesta nada. Pero lo más importante, ahora al final del vídeo tienes otro vídeo que no te puedes perder. Dale click y disfruta. Hasta pronto y buen trading.